El libro de Lucas capítulo 6, verso 27 adelante. Lo decíamos en su momento, las palabras de Jesús, a pesar que no eran palabras nuevas, de alguna manera tienen que haber sido bien radicales para los judíos, particularmente para los fariseos, para los religiosos de su época, porque ellos estaban acostumbrados a interpretar las cosas a su manera y según a ellos les convenía, tomaban la escritura y lo hacían así. Entonces, ¿qué es lo que hay aquí? Hay algo que es bien interesante y que es importante destacar en forma inmediata. Cuando Jesús está enseñando estas cosas, Él está enseñando cosas que son muy claras y precisas y que tenemos que tomar en consideración eso, porque el que está hablando es Jesús. Es el Hijo de Dios, es el Dios encarnado. Por eso dice el versículo 27, pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, llorad por los que os calumnian. Al que te quiera hieran una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y hacer bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sé pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. Jesús aquí hace una separación en forma inmediata cuando habla con los discípulos y habla también de las demás personas. Habla de los discípulos y de alguna manera de los pecadores, o a lo mejor de la gente común y corriente. Acá hay algo que hay que traer a la memoria en forma inmediata, que más adelante Lucas lo va a decir. Mateo lo dice en su momento, bueno, son las palabras de Jesús, cuando Él dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os digo? Digamos, uno tiene que partir de esa base en realidad. ¿Por qué? Porque este es un problema que se ha venido dando desde el principio de los tiempos de alguna manera. Los primeros padres cayeron exclusivamente porque ellos no escucharon la voz de Dios y al contrario escucharon la voz de Satanás, la voz del enemigo. Y eso los hizo a ellos sufrir las consecuencias que todos vemos que sufrieron ellos y cómo eso se fue traspasando lamentablemente hasta que tuvo que venir el primer juicio. Y cuando uno hace presente eso y se va por toda la escritura del Antiguo Testamento hasta llegar al último libro, que es el libro de Malaquías, se encuentra que el panorama no ha cambiado. Y el panorama sigue siendo el mismo y el Señor tiene que, de alguna manera, hablar con estas personas, porque lamentablemente estas personas, lo que hacen muchas personas es a veces cuestionar a Dios. Y estas personas estaban cuestionando a Dios. Dice el libro Profecía de la palabra contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová. Y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No eres Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, ya a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación, ya abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijera, no hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos se edificarán y yo destruiré y los llamaré territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y dirás que sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Aquí el Señor está hablando con ellos por medio de Malaquías y le está diciéndoles a ellos cosas y está haciendo también la diferencia de lo que Él va a hacer con los enemigos de Israel. Pero Israel está cuestionando el amor de Dios y Dios de alguna manera también va a cuestionar el amor de ellos. ¿Y cómo los va a cuestionar el amor de ellos? Por lo que ellos hacen.
Dice, el hijo honra al padre, el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio? ¿No es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, porque donde el sol nace hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso, ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones. Entonces, lo tremendo de aquí, cuando uno puede mirar esto, es que Dios cuestiona el amor de estas personas simplemente por lo que ellos están haciendo, porque ellos están dándole más honor a un montón de cosas, pero no a Dios. Digamos, a Dios, una de las primeras cosas que se le hizo manifiesto a este pueblo es que lo primero que ellos tenían que hacer era amar a Dios por sobre todas las cosas, con su mente, con su corazón, con su ser entero. Entonces, cada vez que ellos de alguna manera estaban haciendo todo lo que Él aquí les nombra, claramente ellos no estaban mostrando ningún aprecio ni amor por Dios. Y después sigue hablando, dice en el verso 12, y vosotros la habéis profanado cuando decís inmunda la mesa de Jehová, cuando decís que su alimento es despreciable. Además habéis dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste el hurtado, cojo, lo enfermo, y presentáis ofrenda. Esto es como el chiste que alguna vez se cuenta, o la historia que se cuenta de un hombre que llega a su casa y le dice a su mujer, ¿sabes, mujer? Tenemos 2 becerros o lo que sea. Y se enferma uno de los becerros y se muere. ¿Cuál cree usted que se enferma? Primero le dice que uno es de Dios y el otro es de ellos. Y se muere uno de los becerros. ¿Cuál cree usted que se muere? Es el de Dios, no el de ellos. Entonces, esto es un poco lo que está hablando aquí y haciendo presente. Entonces, ¿por qué razón? Porque reitero, una de las cosas que Dios quiere, por sobre todas las cosas, en Miqueas se lo dice, ¿con qué nos vamos a presentar delante de Jehová? Él quiere que amemos misericordia y hagamos este tipo de cosas. Entonces, lo que Él está haciendo aquí con estas personas es de alguna manera que ellos tomen en consideración lo que Él les está diciendo para que realmente ellos hagan una diferencia entre lo que ocurre en el mundo y lo que ocurre con los hijos de Dios en el mundo. Porque de eso es lo que se trata esto. Porque podemos ser como lo que hacen todas las personas. Ahora, hay algo que nosotros no tenemos que olvidarnos. De alguna manera, la posición que nosotros tenemos. La Biblia dice que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, que estamos sentados en los lugares celestiales, que nos va a hacer reyes, sacerdotes y reinaremos con Él. Y una de las cosas más tremendas es que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y eso debemos tenerlo tremendamente claro nosotros. Entonces, sin lugar a duda, cuando nosotros asumimos esta posición, cuando realmente queremos ser discípulos de Cristo, eso nos va a traer repercusiones. ¿Y cuáles son las repercusiones? Que nos va a hacer de personas que se hagan nuestros enemigos. Mucha gente de verdad a veces no quiere tropezarse con nosotros o de alguna manera no nos aprecia simplemente por consecuencia de lo que nosotros somos o de lo que decimos ser. Entonces, Satanás se ha levantado, el mundo se va a levantar en nuestra contra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que simplemente Dios no quiere que seamos iguales al mundo, que hagamos la diferencia por eso, por lo que somos nosotros. Por eso aquí lo que hace presente el Señor, lo que hay que hacer con respecto a esas personas. Algo interesante que me gusta, que dice el libro de Lucas y que nos hace, vuelvo a mencionar, traer la memoria, porque a veces se nos olvida lo que somos, se nos olvida a dónde vamos en realidad.
Y eso debiera estar muy claro. Y aquí en Lucas, en el capítulo 6, en el versículo 22 y 23, miren lo que dice. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos. Digamos, de alguna manera siempre yo estoy tratando de hacer presente eso. Y aquí dice, gozaos en aquel día. Porque viene el día en que realmente nosotros vamos a partir de este mundo, sea porque vamos a morir o sea por el rapto de la iglesia. Entonces, lo que nosotros hacemos de alguna manera es prueba de nuestro amor por Cristo. La obediencia que nosotros hacemos cuando Dios nos ruega hacer cosas que de alguna manera está en contra de nuestra naturaleza. Si lo que hay que entender que lo que está pidiéndonos Dios es algo que es en contra de nuestra naturaleza. A ninguno de nosotros nos gusta amar a los enemigos, a ninguno de nosotros nos gusta tratar bien a los que nos tratan mal. Digamos, nuestra naturaleza tiende a ser, pero por eso Dios de alguna manera nos hace presente esto. Ahora, vuelvo a reiterar, lo que tú y yo tenemos que entender, que nosotros tenemos un momento en donde todas estas cosas que Él nos está pidiendo van a presentarse delante de Dios y van a ser causa, como dice el apóstol Pablo, de gozo para Él como pastor, ¿no es cierto? Para el Señor Jesús como también pastor nuestro y nuestro modelo, de que nosotros somos personas que escuchamos su voz, pero la llevamos a la práctica. Porque si no nos convertiríamos en personas, como dice el libro de Santiago, que oímos pero no hacemos. Y lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos. Y creo que lo peor que uno puede hacer es engañarse a uno mismo. Entonces, nosotros tenemos que entender algo muy sencillo. La Biblia dice claramente que nosotros tenemos que ser como Jesús. Eso dice la Biblia. No hay una meta menor. Y alguna vez lo hemos dicho, nosotros lamentablemente cuando nos comparamos entre nosotros. Y eso no está bien, yo tengo que compararme con Cristo. Y cuando yo me compare con Cristo, yo siempre voy a estar falto. Y voy a necesitar más de Él. Entonces por eso reitero, cuando uno piensa en esto, una de las cosas que hay que tener muy clara, por eso Jesús dijo algo tan sencillo. Dijo que lo primero que teníamos que hacer nosotros para poder ser sus discípulos era negarnos, tomar su cruz y seguirlo. Y seguirlo significa seguir su ejemplo. Y algo que es muy simple, tú y yo no estamos solos. A diferencia de las personas del mundo que pueden tratar de hacer estas cosas, pero nunca van a poder. La Biblia dice, el Señor Jesús se lo dijo a ellos, no van a estar solos. Me tengo que ir, pero cuando yo me vaya voy a rogar al Padre. ¿Y el que es lo que le va a enviar? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en ustedes. Estaba con ustedes, está en ustedes. Y Él quiere venir sobre ustedes. Y cuando venga sobre ustedes, dice la Biblia, que Él nos va a hacer capaces de ser mártires. Porque eso es lo que dice textualmente. En el libro de los Hechos, cuando el Señor le dice a los apóstoles, no se vayan de Jerusalén hasta que el Espíritu venga sobre nosotros y Él les dará poder. Y ese poder, ¿qué es lo que es? El poder para poder ser mártir. Estas personas, lo mencionábamos el otro día en el capítulo 4, luego que se pone pesada la pista para ellos, cuando la autoridad empieza a tener envidia, porque ellos están creciendo mucho, porque los ancianos, porque los sacerdotes están viniendo a Cristo por cantidades industriales, y ellos están llamando a los apóstoles y preguntándoles por qué hacen esto. Y los animan primero a que no lo hagan, luego los toman presos, Dios les abre las puertas y ellos van a predicar a la plaza y los van a buscar para juzgarlos y no los pueden encontrar porque están predicando y los traen, pero ahora ya no los animan simplemente, ahora los golpean, los tratan mal. Y dice la Biblia que ellos salen felices. ¿Por qué? Porque habían sido de alguna manera imitados o estaban imitando a Cristo a través de los sufrimientos que podían vivir por causa de la palabra y por causa del Señor. Entonces nosotros no estamos solos.
Nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que venga sobre nosotros. ¿Para qué? Para que de verdad Él nos haga capaces de hacer estas cosas que estamos mirando aquí. Pero a vosotros os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Entonces, claramente aquí cuando dice orad por los que calumnian, yo lo decía el otro día, esto no es algo menor. ¿No saben qué? Yo les decía acerca de un ministerio muy particular que se dio en el sur de los Estados Unidos, donde la iglesia y las personas comenzaron a tener tiempos de oración, pero los tiempos de oración eran por las personas que te estaban haciendo daño. Y dice que al pasado aproximadamente un mes, las personas ocurrió un cambio, no en los que te estaban haciendo daño, sino en los que estaban orando por ellos. Y era que empezó a surgir un amor por ellos, un amor que ellos no tenían. Entonces, cuando Dios nos pide que oremos, no simplemente debe ser un deseo, sino debe ser de verdad una oración sincera. Porque en la medida que tú ores sinceramente por tus enemigos y ojalá lo pusieras en una lista y todos los días le pidieras a Dios que los bendijera, eso va a traer sobre ti una repercusión muy grande. Yo te animo a que lo pruebes. ¿Tienes problemas con alguien? Levanten las manos los que tienen problemas con alguien. ¿Nadie? Yo creo que todos tienen problemas con alguien. Hay gente que se levanta. Entonces comienza a orar y vas a ver que Dios va a hacer una cosa tremenda en ti. Entonces, por eso dice aquí, a vosotros digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, llorad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Fíjense que aquí ya no es solo un mal deseo que alguien pueda tener por ti. Aquí estamos hablando de una agresión. Ahora, algunos dicen que lo que aquí está ocurriendo realmente en el contexto es que es un insulto profundo, más que una agresión física. ¿Ya? Esto es a lo mejor cuando en esas películas que uno veía de acción o antiguas donde alguien tomaba un guante y te golpeaba dándote a duelo. Entonces alguien dice que puede ser un insulto profundo. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque también uno tiene que tener cuidado con respecto a esto. ¿Por qué? Porque puede ser, y alguien puede también malentender esto, porque si hay un ataque físico puede ser resistido. Digamos, por nosotros, si uno lo piensa, la jurisprudencia, ¿cómo llama a eso? Lo llama defensa propia. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque de alguna manera, si tú ves tu integridad o la de tu familia en peligro, ¿te vas a quedar de brazos cruzados? Yo no me voy a quedar de brazos cruzados. Yo tengo en mi puerta y un fierro ahí por si acaso. Pero díganme la verdad, ¿si se va a quedar de brazos cruzados? Uno tiene que tener claro también, esto es verdad. Pero no está hablando de esto, algunos dicen, reitero, de un insulto profundo. A lo mejor pudiera ser que alguien puede ser capaz de recibir un golpe de una mejilla así por alguien que esté enojado, a lo mejor. Pero vuelvo a reiterar, esto no significa que tú no puedas defenderte de esto. Ahora, obviamente uno tiene que tener cuidado con esto en realidad, ¿ya? Pero vuelvo a reiterar, por eso la Biblia nos hace presente esto y el mundo de la jurisprudencia, mucho de lo que han sacado lo han sacado de las Escrituras. Recuerden que la propia Escritura menciona, cuando Jesús habla también de esto, porque hasta antes de esto, ¿cómo era? Ojo por ojo y diente por diente. Ahora, y eso también es interesante, porque no significaba que si alguien venía y te sacaba un ojo, tú ibas y le sacabas un ojo, ¿no? Porque yo no le voy a querer sacar un ojo, no voy a querer sacar los dos. Pero ¿qué es lo que hacía? Que te llegaban ante la autoridad y la autoridad determinaba eso. Si usted lee los libros del Pentateuco, ahí está todo claro, digamos, si tú hacías algo, tú te robabas algo, entonces era algo que Dios iba dejando muy claro. Entonces, ahora algo interesante lo que le dice después. Dice, al que te hiera en la mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. ¿De qué está hablando aquí? Cuando uno piensa en lo que está diciendo aquí,
de alguna manera lo que está pasando aquí, y esto es bien interesante, ¿por qué? Porque lamentablemente muchas personas y sobre todo muchas iglesias también han malentendido muchas cosas de la Escritura y lo han transformado en abusos. En abusos al punto, yo no sé si algunos se acordarán, me acuerdo claramente de personas y programas de radio que transmitían los estudios en vivo y venían y decían, sacaban las llaves y te pedían las llaves de los autos, las llaves de a ese ritmo llegaban los abusos. Y lo llamaban pruebas de fe o lo que fuera. Ahora, el contexto aquí está hablando de otra cosa. ¿Por qué? Porque Dios lo que menos quiere es que de alguna manera abusen de ti en este tipo de cosas. Dios no quiere que abusen de ti en esto. Que nadie venga. El apóstol Pablo, uno de los problemas que él tuvo con la iglesia de Corintios fue porque lamentablemente esta iglesia permitía estas cosas. Esta iglesia permitió tantas cosas y entre ellas permitió esto. Y Pablo lo dice, lo voy a leer, dice: otra vez digo que nadie me tenga por loco o de otra manera recibe como a loco, para que también yo me gloríe un poquito. Está hablando de lo que está pasando con él. En el 18 dice: puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buenas ganas toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. El apóstol nunca. Este hombre es tan increíble que más abajo, él cuando les dice a ellos, ¿saben qué? Hablando de lo que él ha vivido como pastor o como hombre, como misionero, ¿no es cierto? Y dice que a pesar de todo eso, cuando él vaya a irlos a ver nuevamente, él dice, ¿saben qué? Porque yo en realidad no quiero nada de ustedes y yo voy a gastar lo mío y aún yo mismo, dice, por amor a ustedes. ¿Por qué? Porque los hijos no se gastan por los padres. Los padres se gastan por los hijos. Y así es el concepto. Entonces, aquí está pasando esto. Entonces, ¿de qué está enseñando Jesús? Está enseñando de algo que lamentablemente, vuelvo a reiterar, los falsos maestros usaban mucho. En segunda de Pedro 1-3 dice que estos falsos maestros, ¿qué es lo que hacían? Mercadería de la gente. Yo les he dicho, a mí nadie me puede contar el cuento. Yo estaba en lugares donde escuchaba personas, me acuerdo literalmente, y ahí físicamente presente cuando iban a arrendar el Cine Olimpo. Y las personas estaban pensando, el Cine Olimpo tiene tantas sillas, tantas plata por persona, así lo podemos pagar. Esa es la forma en que ellos se mueven. Nosotros no nos movemos así. Donde Dios guía, y cuando Dios no provee, cerramos la puerta. Yo cierro la puerta y me voy. Entonces aquí lamentablemente estas personas están malentendiendo esto. Entonces, pero ¿qué es lo que está hablando Jesús aquí? El contexto de lo que está hablando aquí, ¿no es cierto? Es de que tú y yo, a pesar de que te puedan insultar, a pesar de que te puedan golpear, a pesar de lo que te puedan hacer, que rompamos el círculo ese de violencia. ¿Y cómo lo rompamos? De esta manera. Si alguien viene, porque piensen en estas personas. Yo hoy día, yo lo decía el otro día, hacía manifiesto, hoy día la gran mayoría, espero que así sea en realidad, la gran mayoría cuando tú piensas en lo que dice el Señor, que cuando le dice no se preocupen por lo que van a comer o lo que van a vestir. Yo le decía a lo mejor uno antiguamente, podía así pensar en eso porque tenía ahí una prenda o tenía ahí dos prendas. Yo le contaba, les decía el miércoles cuando hablaba acerca de en un momento cómo nos vestíamos en Feria Vela, que yo les decía a ustedes. Yo no tenía drama de vestirme en Feria Vela, ¿ya? Pero también tengo memoria cuando estaba estudiando en la escuela en la noche y en realidad tenía un jersey, tenía un par de zapatillas y tenía que lavarlo y nos metía al horno. Y me encantaba el jersey y lamentablemente una vez se me coció mucho. Se me rompió. Entonces, pero hoy día uno no está en esa. Yo creo que la gran mayoría de nosotros cuando dicen, ¿qué zapatos me pongo hoy día? Por ejemplo, la Ceci, no creo que vaya. La Maylin, por ejemplo, que le gustan los zapatos, no va a pensar, ¿qué zapatos? No, dice, ¿qué zapatos me pongo? Y mira así.
¿O qué me pongo de ropa? Entonces, pero en este contexto, no. En este contexto, ¿qué es lo que había? Que las personas a veces tenían solamente una capa. ¿Y qué es lo que está haciendo Jesús aquí? Aquí está hablando de algo que yo en algún momento lo he compartido, lo compartía con el liderazgo, es la importancia de llevar la segunda milla. ¿Sabes? Lo más triste que hay es cuando tú o yo hacemos simplemente lo que corresponde. No, hasta aquí llega, no, esto es lo mío. No. Eso es tremendo. Eso es un poco lo que yo le estoy diciendo de lo que dice el libro de Malaquías. Si yo soy Señor, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi devoción por mí? A nosotros se nos olvida que Jesús, para poder salvarnos a nosotros, a mí me encanta cuando Él ora en Juan 5, dice, Señor, devuélveme la gloria que tenía contigo. Él se humanó, Él se humilló. Él abandonó todo por causa nuestra. Entonces, cuando Él nos ruega y nos pide a nosotros, ahora algo interesante, me encanta porque lo que Dios hace muchas veces es rogarnos. ¿Han escuchado esa palabra? Pablo dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable. ¿Perdón? ¿Cómo Dios puede rogarme a mí algo que de mí debiera nacer con todo el deseo y el corazón? Porque debiera ser para mí, como en algún momento lo hemos dicho, lo fue para ese hombre llamado Asaf, que en algún momento cometió la equivocación de pensar, producto de lo que estaba viviendo, que se había equivocado. Y que había que hacer lo malo para que te fuera bien. ¿Por qué? Porque él empezó a mirar a fulano, a sultano, a mengano, y estos eran pésimos, pero le iba bien. Dijo, parece que me equivoqué. Si usted lo lee en el Salmo 73, llegó a pensar en vano he limpiado mis manos. Porque humanamente a veces, lamentablemente, pensamos que eso es lo que vale. Y el Señor tuvo que llevarlos a él, particularmente que viera dónde iban ellos y dónde iba Él. Y terminó diciendo, ¿a quién tengo en los cielos? A ti, y nada más deseo. Y ojalá fuera ese nuestro corazón y nuestra vida. Y como cantamos la canción que a mí me encanta, no me llevas. Yo no le digo, lléveme. Todavía quiero ir más allá de lo soñado. Todavía quiero tener ganas por Cristo. Todavía quiero que Dios me use. Porque de ese debiera ser de alguna manera. Entonces, esto es lo que está ocurriendo aquí. Entonces, Dios quiere que de alguna manera rompamos, a lo mejor ese mal hábito, rompamos esa posición en la cual a veces nos podemos poner. Ahora, la capa y la túnica eran prendas importantes para ese tiempo. Entonces, obviamente, cuando alguien te pedía que te quitaba la capa, que tú le dieras también la camisa, era una forma de desapego y de generosidad ante las posesiones materiales. Y es una invitación a vivir de esta manera frente al mundo, recordándonos también a Cristo que se entregó por nosotros de tal manera, como dice la Escritura. Entonces, de eso es lo que está hablando la Escritura aquí. Miren, por favor, en Romanos, capítulo 12, versículos 9 al 12. Pablo, que es un ejemplo notable de esto. Romanos 12. Ahí está hablando como el texto que yo citaba recién al principio. Y el 9 dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amados los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros, lo que requiere diligencia, no perezosos. Cuando uno lee, estamos aprendiendo en el libro de Ezequiel, que ha sido un libro durísimo en realidad. Y yo tenía que trasladarme porque el libro de los Hebreos habla lo mismo en el capítulo 6, verso 21, más o menos adelante. Y vayan conmigo, por favor, porque creo que de eso es lo que se trata esto. La Biblia está llena de admoniciones o de llamados, porque a veces nos hemos parado, porque a veces nos hemos estancado, porque a veces no hay un poco más, no querer un poco más, sino que nos hemos conformado.
el versículo 6, leámoslo desde el 1 al 7. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno. Esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible. Los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sea otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, a quienes por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Es como lo que dice en el capítulo 10 también, cuando dice, ¿qué pasó? Usted en algún momento vino la autoridad y les quitó todo y ustedes tenían gozo porque tenían los ojos puestos en Jesús y ahora quieren dejarlo todo. Sí, pero nosotros no somos de los que retroceden. Y aquí sigue, mire lo que dice. En cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra, el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole a un punto. Pero deseamos que aún cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? Si esto no es ayer. Ojalá esto fuera como esas curvas que hacen en los negocios, cuando los negocios van produciendo y van produciendo y van produciendo y se salen del marco. Jesús dijo en Juan que Él era la vid, nosotros los pámpanos, y pegados, ¿sabes qué es lo que llevábamos? Frutos, pero primero, ¿qué es lo que hacía? Nos cortaba. ¿Sabes? Yo no sé cuántas promesas tienes tú, pero yo te puedo decir algo. Cuando uno lee el Antiguo Testamento y lee, por ejemplo, las promesas que Dios le hace a Abraham, le dice a Abraham, tú vas a ser grande, tú vas a ser tremendo, le dice. Y al ratito, cuando llega a la tierra prometida, ¿sabes lo que encuentra ahí o no? Hambre. Hambruna en la tierra. ¿Perdón? Pero no me dijiste, sí. Pero también te dije que tu fe tiene que ser probada. Y Dios probó a Abraham. Hizo lo que le había prometido, pero lo probó. Ahora, algo interesante con esto del Antiguo Testamento y de estas personas. A veces es bueno y a mí me gusta mucho. ¿Por qué razón? Porque uno de verdad en el Antiguo Testamento ve personas tremendas en el sentido de que hacen lo malo. Hay embusteros, hay asesinos, hay adúlteros. Pero ¿sabe que estas personas, a pesar de haber sido embusteros, asesinos y adúlteros, cuando buscaron a Dios, ¿saben cómo lo buscaron o no? Es como dice el salmista en el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios. Renuévame, Señor. Y eso es lo que se trata de esto. De eso es lo que Dios quiere. Que nosotros de alguna manera pongamos de vuelta a este mundo como corresponde. Que la gente pueda hacer lo que quiera con nosotros en el sentido, a lo mejor, y nosotros no le respondamos a ellos. Porque lo que dice la Escritura, ¿qué es lo que va a suceder? Que las personas de alguna manera van a decir, ¿qué onda? Cuando dice la Biblia que ascuas de fuego se amontonan sobre ellos, es eso. Porque ellos, ¿qué esperan? Ellos esperan que tú los calumnies. Ellos esperan que tú los golpees. Ellos esperan que tú les digas cosas más fuertes. Yo nunca voy a olvidarme. Y me encanta. Siempre creo que no debiera ser así, pero pareciera que los tiempos antiguos fueron mejores. Cuando uno veía películas como la película del Pastor Raúl o la película de Nicky Cruz, cuando uno ve a un pastor de campo abandonar ese campo, irse a Nueva York, un lugar donde se burlaron de él, se rieron de él,
pero que tuvo la capacidad de decirle a Nicky Cruz, te voy a matar, le dijo él, te voy a dividir en 100 pedazos. Y él le dijo, está bien, pero los 100 pedacitos te van a decir, te amo. Eso es lo que rompe el círculo. Eso es lo que rompe todo. Si esto no rompe las cosas, que yo vaya al jefe a reclamarle porque mi compañero o mi compañera, o ir al juzgado a denunciar a fulano, a sotano, a mengano. El círculo lo rompe cuando nosotros no actuamos como ellos esperan. El círculo se rompe cuando nosotros vamos, como él dice. Fíjense que lo que dice, orad por los que os ultrajan. ¿A quién le estás orando tú? ¿Aquel que se puede convertir en qué? Si uno lee los nombres de Jehová, ¿lo has leído? Tu bandera, tu estandarte, tu proveedor. Dios quiere ser eso en nuestra vida, pero nosotros tenemos que dejarlo de alguna manera. Por eso vuelvo a reiterar, y quiero más que nada volver a reiterar, creo que es importante que no te canses de pedirle a Dios. Yo vuelvo a reiterar, ojalá a las 9 de la noche todos estén orando. A las 9 estamos orando todos los días igual. Y ojalá estés orando, doblando tus rodillas y pidiéndole a Dios que venga sobre ti, te bautice con tu espíritu, con su espíritu, que te dé fuego, que podamos. Piensen por favor en estos hombres que yo les acabo de mencionar y otros que vivieron lo indecible aún con su propia familia. Jeremías estaba en un agujero. ¿Por qué? Porque decía la verdad. Y dice que llegó a su ser a algo tan tremendo que su cabeza y su cerebro le decían, no, no. Y se oponía y le decía, no, Señor, no hablo más de ti. Todo lo que hago cada vez que me decido por ti es esto. Pero dice, pero no puedo porque aquí adentro hay fuego. Esto arde. Entonces de eso es lo que se trata esto. Cuando Dios nos pide estas cosas, y reitero, porque estas cosas son imposibles para ti, son imposibles para mí. Pero son posibles, tal como Jesús le dijo a Zacarías, o como le dijo a María, que para él no había ninguna cosa imposible. Para Dios no hay nada imposible. Y sobre todo este tipo de cosas, porque lo que más quiere Él es eso. Él quiere mirarte y mirarme y esbozar una sonrisa, porque sabe que a lo mejor lo difícil que es esto para ti, pero lo fácil que se puede hacer cuando tú lo dejas a Él hacerlo. Porque de eso, vuelvo a reiterar, lo que se trata. Volvamos a Romanos 12, por favor. Nos habíamos quedado allí. ¿Por qué? Porque dice, hablando en lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid, no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, asociando con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonar sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. De eso se trata esto. No tiene más que esto. Entonces, de eso es lo que está pidiendo. Por eso vuelvo a reiterar, y creo que es importante cómo se aplica también a nosotros cuando habla de la capa y de la túnica. Y yo reitero, para mí no hay nada más triste. Es como lo que yo les decía de este gran hombre, no recuerdo en su momento el nombre de él, y que era una iglesia, Sproul, y que tenía una iglesia, una buena iglesia, buena posición, y él tenía una persona que lo estimaba mucho, y le preguntó cuál era su meta, pensando él que era un hombre espiritual, pues. Y el otro le dice, sí, quiero juntar tanto dinero, tanto, dice que le partió el alma. Entonces, de repente nosotros a veces no nos damos cuenta, y yo te pregunto, ¿cuál es tu meta? ¿Cuál es tu deseo? ¿Qué es lo que tú quieres en tu vida? Nosotros lo único que debiéramos querer es lo que dice la Escritura. Busca primero el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué? Y las demás cosas. Él quiere traer las demás cosas.
Pero de alguna manera, nos vuelvo a reiterar, nos invita a estas cosas. Entonces, nosotros debemos entender que sí debemos sorprender a las personas por esta actitud. De alguna manera alguien dice tomar el mando. Lo que está hablando, vuelvo a reiterar, es tomar la segunda milla, es hacer la segunda milla. Me pueden exigir algo, pero yo voy a dar más de eso. Reitero, la obligación de estas personas que lo quiera llevar una milla, pues se hace un esfuerzo adicional ofreciendo un servicio generoso. Eso es lo que dice el Señor a estas personas. Simplemente no se quedan con lo que ellos tienen que hacer, reitero, porque fácilmente es hacer lo que a lo mejor humanamente podemos hacer, pero Dios quiere que vayamos más allá de esto. Entonces quiere que ellos hagan la diferencia. ¿Por qué? Porque realmente si tú haces lo que hacen los demás, ¿qué es la diferencia? ¿Amas a quién? ¿A tu hijo? ¿A tu hija? Hay gente que se asesina. Hay gente que ha hecho lo malo. Está presa. ¿Y usted cree que el amor de la mamá de ese hombre ha disminuido por ese hombre? Y más encima, en el tiempo moderno, están diciéndole a esta gente que ese joven o esa persona es producto de la sociedad, ¿no? Así que más encima, más cariño le tienen, pobrecito. No es su culpa. Entonces, de eso es lo que se trata. Yo vuelvo a reiterar, a eso es lo que nos invita el Señor. Nos invita a que de verdad hagamos la diferencia. Por eso dice, a vosotros los que oís os digo. Fíjese que interesante, a vosotros los que oís. ¿Ha escuchado que dice que muchas veces le dice que tienen oídos? ¿Tienen ojos? Pero no ven. Hablando, pero también le dice a estas personas a veces. Bendice a los que os maldicen, os dad por los que os calumnian, al que te hiera una mejilla, preséntale también la otra, al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegue. A cualquiera que te pida, dale, al que te tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Fíjese que aquí es interesante, porque todos los demás hablan en forma diferente. Aquí lo que está haciendo Dios, diciéndonos, es que hagamos con los demás lo que queremos que hagan con nosotros. No nos están diciendo que no hagamos, sino que seamos proactivos en esta situación. Nosotros somos un país que somos reactivos. Este país no se prepara para nada. Hay cosas y ahí se pueden a limpiar la zanja, pero después ya que quedó la escoba. No somos... reaccionamos. Entonces, lo que Dios no quiere, Dios quiere que de alguna manera nosotros seamos, que hagamos esto. Ahora, algo interesante aquí, al que te pida, dale, al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sé pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. Algo interesante aquí con respecto al prestar dinero con intereses. Algunos dicen, no es problema. El problema es la usura. El pastor Chuck, muchos de los pastor Raúl, por ejemplo, cuando él se cambia de Huescovina al edificio que tienen ahora, ellos tenían un poco de plata. Y el pastor Chuck le prestó plata con intereses. El mismo interés que le podía dar el banco, solo que el banco no te va a prestar plata, porque no tienes la suficiencia crediticia, lo que sea. Pero pues yo te presto con el mismo interés del banco. Y eso no es ningún mal, está bien. Lo que sí es la usura, el abuso. O sea, aquí claramente está, así que si alguno quiere convertirse en un... lo puede hacer, pero como dice la Escritura. Ahora, en la Escritura habla acerca de esto, entonces es muy claro esto. Entonces, vuelvo a reiterar, el problema es la usura que se explota al necesitado. La regla de oro ya la vieron. Entonces, ¿qué es lo que hacen? La gente que no conoce a Dios no hace ninguna diferencia. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Lo que dice aquí.
Amad pues a vuestros enemigos, haced bien, prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Esto sí que hace la diferencia. Me decía mi hijo mayor hace pocos días, él tiene un conocido que lamentablemente, un hombre, y bueno, no sé si lo he dicho, lo voy a decir, porque a alguien le va a llegar directamente esto, así, y va para allá también. Tiene un conocido que trabajó con él, donde él trabaja. Mi hijo, él dice que es el último moicano ahí. Han despedido a todos, que a él y un jefe, no me lleva 15 años más o menos en esa empresa. Y tenía un amigo de él que, compadre, inteligentísimo, inteligente. Tuvo la oportunidad de cambiarse de empresa y se fue de la otra empresa exigiendo más dinero, volvió a esta otra empresa en donde se fue y también empezó a pedir más dinero porque él decía, yo no valgo y todo. No pudieron, ahora querían porque era una empresa de amigos y tuvieron que despedirlo y quedó sin trabajo. A pesar de todo lo que sabe, pero ¿sabe por qué quedó sin trabajo y no tiene trabajo? Porque no tiene título. Estudió, pero no sacó su título. ¿Hacia dónde voy? Que hace pocos días él lo llamó porque se le murió la mamá de cáncer y le pidió dinero al hijo. Y él sabía, o es como cuando tú sabes que ese dinero no te lo van a devolver. Qué tremendo cuando Dios nos puede poner en una situación de esa naturaleza, de que alguien venga y nos pida dinero y nosotros sabemos que no puede a lo mejor devolverlo. Y que eso no sea un impedimento, al menos aquí, para prestarlo. Porque fíjense que es algo bien interesante lo que está hablando aquí. Dice, amad pues a vuestros enemigos, haced bien, prestad, no esperando de ellos nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Piensen, si Dios se preocupa, como dice, trae la lluvia y trae todo, ¿cuánto más con nosotros? Entonces, también aquí, de alguna manera, a veces Dios nos está pidiendo pasos de fe. Esperando que a lo mejor no va a ser el hombre el que nos va a devolver, pero sí que nos va a devolver a lo mejor ¿qué es lo que es? Dios. A mí me gusta esto en realidad. Y lo que dice, y voy a leerlo de nuevo, haced bien y prestad no esperando de ello nada. Entonces, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo. Yo reitero, lo decíamos y lo he dicho quizás todo este tiempo, tenemos una capacidad tan grande de olvidarnos de a dónde vamos y olvidarnos de que como dice Romanos 14, cuando dice, por favor, déjate de poner de poner a mirar a los demás y cosas de esa naturaleza y de pedirle al otro, no sé, pues peras y siendo que es un olmo a lo mejor. Deja de hacer eso, no te preocupes de eso, preocúpate de tú no ser un olmo, sino que seas un peral y que des peras. ¿Por qué? Porque va a llegar el día en que Dios te va a llamar a su presencia y te va a pedir ¿qué? Que le des cuenta. Pero no le va a pedirle a la Leila cuenta de quién. No. O de la Ann. Le va a pedirle cuenta de la Leila. Por eso vuelvo a reiterar, cuando uno piensa en esto, ¿qué está pensando? Lo que Dios nos dice, que ojalá nuestros ojos vuelvan a ponerse donde corresponde y nuestros corazones se vuelvan a poner donde corresponde, que es en Dios. Yo reitero, a mí me duele el alma y lo he dicho más de alguna ocasión cuando escucho personas hablar y nunca dicen si Dios quiere. Siendo que la propia Escritura en Santiago les dice a esas personas que dicen, no, si mañana voy a hacer esto otro. Y pero para. ¿Sabes si vas a vivir mañana? Y ahí dice, si Dios quiere. Entonces Dios tiene que volver al centro de nuestro corazón. Y como dice Colosenses 3, todo lo que hagamos, lo hagamos ¿de qué? De corazón. ¿Para quién? Para el Señor.
Y voy a citar los textos que he estado citando también cuando nos dice en el libro de Apocalipsis capítulo 3, verso 11, aquí vengo pronto. Retén lo que tienes y ninguno tome ¿qué? Y de eso se trata esto. Aquí no se trata de estar mirando al de al lado, al de adelante, al de atrás. Se trata de mí. Se trata de ti. Yo quiero que me lleve más allá de lo soñado. Yo quiero ser de las personas que no voy a hacer simplemente lo que me piden. Quiero ir más allá. Yo de verdad a uno le parte el alma cuando uno escucha a personas respuestas como esas, como no. Siento que debiéramos, si es posible, dice la Biblia, dar la vida. A la iglesia de Esmirna, que se llama Amargura, una iglesia que murieron 6 millones de personas y que murieron a mano cruenta, a mano de los romanos. Algunos fueron desmembrados. Un caballo, otro caballo, otro caballo, otro caballo, un caballo para allá, un caballo para allá, un caballo para allá y un caballo para allá. A esa gente le dijo el Señor Jesús, sean fieles, ¿hasta qué? Hasta la muerte. Entonces yo de verdad creo que Dios tiene que venir sobre nosotros y ayudarnos para que de verdad volvamos, tal como Él lo dice, al primer amor. Amar a Jesús como lo amábamos al principio. Reitero el texto. Muestren la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Ojalá el último día de mi vida esté tan lleno del Señor. Porque, reitero, la Escritura dice algo muy sencillo. Somos sus hijos amados. De Él, ¿qué es lo que hemos recibido? O sea, aquí, si uno lo piensa, el texto termina, al menos esta parte del texto, haciendo mención a eso. Yo te hago una pregunta a ti. ¿Pecas? Si me dices que no, yo te voy a decirte mentiroso. Porque la Biblia dice que eres mentiroso. Dice que todos pecamos. Así dice la Escritura. Dice el libro claramente. Si alguno dice que no ha pecado, ¿qué es lo que es? ¿Y qué encontramos cuando vamos después de que hemos pecado a Dios? Misericordia. Entonces, ¿qué es lo que Dios espera? Que nosotros demos, yo vuelvo a reiterar, a lo mejor para algunos que están escuchando los miércoles también, lo que Dios espera de nosotros es eso, que hagamos con los demás lo que Él hace con nosotros. No se olviden de eso. Es como el hombre ese que Dios le perdonó una deuda que era impagable y a él le debían una miseria y encontró a aquel que le debía una miseria y lo metió preso. Y alguien vio eso. Y fue y le dijeron. Yo vuelvo a reiterar y les decía a algunos el miércoles, esto no hay que olvidarse que tú y yo tenemos un enemigo. Y ese enemigo, ¿qué es lo que hace? Cuando tú y yo pecamos, cuando tú y yo hacemos lo que no corresponde, ¿a dónde va? Va delante de Dios. ¿A qué va? A acusarnos. Y ahí está Jesús, ¿qué haciendo? Mostrando sus manos, mostrando su costado. Entonces, qué tremendo, vuelvo a reiterar como alguna vez lo he dicho, que alguien nos pueda tomar a nosotros de ejemplo para no querer venir a Jesús. Para ser como Él, para ser como ella. Ojalá la gente de alguna manera quisiera decir, ¿sabe qué? Yo quiero tener lo que Él tiene, lo que ella tiene. Lo que tú y yo tenemos es lo más grande que hay en este mundo. No hay nada más grande en este mundo. No hay nada más importante en este mundo. Nada. Nada. Y ojalá uno lo pueda entender de esa manera. Porque aquí se los dice a ellos, luego que le habla de todo esto y le dice, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Usted pues misericordioso como vuestro Padre es misericordioso. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos que recibirán misericordia. De eso se trata esto, nada más. Y esto, necesitamos solamente que Dios venga con Jesús y con su Espíritu sobre nosotros y Él nos puede hacer capaz de, ¿saben qué? Y vuelvo a reiterar, ojalá tu meta no sean solamente cosas de este mundo, sino que tu meta sea mucho mayor que las cosas de este mundo, que haya algo mayor que tú anheles en realidad. Yo vuelvo a reiterarte, creo que no hay nada más grande que Dios y que Él nos pueda llevar más allá de lo soñado.
Y reitero, aquí si hay alguno que tiene el llamado, por favor no deje y siga ese llamado que Dios le está haciendo. Y de verdad, si uno tiene que irse a algún lugar específico, váyase, dé el paso de fe. Si Dios te está llamando a algo, hazlo. Hazlo. Dios te va a premiar. Dios es galardonador de los que le buscan. Dios es premiador de los que le buscan. Entonces, yo te animo a que Dios te ayude, a que me ayude a mí. Así alguien viene y hacen estas cosas. Saben, uno se enfrenta a muchas cosas en la vida y muchas veces enfrentamos situaciones de esta naturaleza. Pero vuelvo a reiterar, Dios no se ríe ni se burla de nosotros pensando y diciendo que no se puede hacer. Sí se puede hacer. Y Él en nosotros lo puede hacer y te puede llevar más allá de lo soñado. Vamos a orar y a darle gracias al Señor. Padre, gracias por darnos este tiempo. Gracias por el desafío que de alguna manera nos pones delante de nosotros, Señor, como hombres, como mujeres, Señor, a querer marcar la diferencia, Señor, entre lo que hace la gente del mundo y lo que hacemos nosotros, Señor. Oramos por tu Espíritu Santo, venga sobre nosotros y nos capacite, Señor. Señor, no es fácil trabajar en el mundo, yo tengo la certeza y la seguridad de eso, Señor. Las envidias y todas las cosas que corroen también el corazón de los hombres, Señor. Y tantas cosas que ocurren, Señor. Y yo te ruego que tú hagas fuerte a tus hijos y a tus hijas que puedan estar viviendo estas cosas, Señor. Aquellos que a lo mejor están recibiendo males de este mundo también, Dios, de aquellos que debieron recibir bien a lo mejor. Te ruego, Padre bendito, que también tú les des la capacidad, Señor, para poder hacer presente y vivir estas cosas, Señor. Padre, oramos para que tu Espíritu venga sobre nosotros y nos haga estos hombres y estas mujeres que tú esperas y tú anhelas, Señor. Padre, ayúdanos a que ninguno tome nuestra corona, Señor, y de verdad llegar no solo con esa corona que refieres tú ahí, sino con toda y cada una de las coronas, Señor, que tú haces mención en tu palabra, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, y te rogamos y te agradecemos todo esto, Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dios les bendiga. Amén.